Seguimos en este día de fiesta para la Modo Juan, Costa Rica, con ustedes, máster que han dado inicio a este hermoso deporte, porque creo que aunque se hayan practicado otros deportes, amamos el taekwondo y lo preferimos sobre cualquier otro, ¿verdad? No es porque los otros no tengan su pasión también, pero nuestra pasión es y ha sido el taekwondo. Estamos con el máster Carlos Granados y hoy, máster, queremos que nos comparta para que quede aquí para la historia de Costa Rica su testimonio. Queremos comenzar que nos cuente un poquito el inicio de su vida de taekwondista en Costa Rica, qué le motivó a practicarlo, cómo ha sido ese camino del taekwondo. Bueno, yo tengo un génesis de que fui como muy activo desde muy joven. Con unos de los jóvenes de aquellos tiempos, ¿verdad? Que no son como los de ahora, qué lástima. 12, 13 años teníamos yo crecí con un compañero de nombre Gerardo Vindas, y hicimos un gran esfuerzo y nos compramos unos guantes. Y resulta que con esos guantes, hacíamos guantes en el corredor de la casa de don Gerardo. Y después ya con esos guantecitos, inclusive se reunían más amiguitos. Y de cuento algo, padre, nosotros le pedimos permiso al padre de los domingos, que daba la misa a las 8 de la mañana en Guayabos de Cruidad, que también tiene otro nombre, Granadilla Sur, para que nos dejara guantear después de la misa. Y viera que nos dio permiso y guanteábamos ya después de la misa, pero después se puso muy crudo el asunto. Entonces el padre dice, no, esto no, ya mucha violencia, entonces ya tuvimos que esparcirnos para otros lados a guantear. Después le cuento que también jugué fútbol, jugué en segunda división siendo jovencito, 16, 17 años, y así ya como para decirle cómo empecé en el taekwondo. El taekwondo antes no se llamaba taekwondo, se llamaba karate coreano. En 1969, otro adolescente como yo en aquel tiempo, un día me dice, Carlos, estoy practicando karate, ¿por qué no me acompaña? Y entonces dije yo, claro que sí. De donde vivíamos a agarrar el bus de Guayabos de Cruidad al centro de Cruidad, habíamos que caminar como 2 o 3 kilómetros en las tardes. Y yo lo acompañaba. Y lo acompañé como 2 meses. Y cuando él recibía las clases, había una cabinita, yo me sentaba a ver la clase. Había un señor que daba de 6 a 7, recuerdo, Sunichi Kobayashi, el instructor del karate en Costa Rica. Y había otro señor que daba de 7 a 8, él se quedaba las 2 clases, de nombre Aquiles Don Kunyang, el instructor del taekwondo en Costa Rica. Y después de 2 a casi 3 meses le preguntó el profesor Aquiles a mi amigo Roberto, ¿por qué su amigo no practica? Y le dice mi amigo, él no tiene plata. En aquel tiempo eran como 15 o 20 colones la mensualidad. Y dice Aquiles, no, a partir de hoy él entrena, no cobra, él es muy amigo suyo. Bueno, entrené como 2 años y hice examen de karate, porque era karate coreano. Después de ahí tuve una situación, hice examen, obtuve el cinturón verde en aquel momento. En aquel momento no habían que ser, creo que eran katas, en lo que respecta a punce de taekwondo. Y no, era combatir con otros compañeros para ver si se podía uno ganar el cinturón mayor. De blancos brinqué hasta cinturón verde. Después duré un tiempo
inactivo porque tuve un accidente en moto, yo tenía moto, ya me había comprado una moto. Yo trabajé 47 años en Dos Pinos, desde muy jovencito, 15 años. Inclusive mi mamá, en paz descanse, me emancipó porque en aquel tiempo era 21 años. Y inclusive no podía ni empezar porque tenía 18. Y entonces me quebré una pierna acá, me quebré aquí y duré como también 2 años inactivo. Y despuesito ya cuando comencé, inclusive hasta me retrasé para casarme porque tuve que atrasar 3 meses para curarme porque la situación esa me incomodó completamente. Ya cuando tenía moto y cuando ya me casé, pues yo me casé en el 72, con 22 años, mi esposa con 15, y ya cuando ya yo subía por Barrio La Granja, vi en una esquina que decían inauguración, se va a tener un lugar para entrenar taekwondo de nombre Modo Kwon. Y un día pasé y comencé y me informaron y me matriculé. La primera clase de Modo Kwon con el profesor José Luis López Castillo el 31 de marzo de 1976. ¿Usted participó de la primera clase? Primera clase fue martes. Sí. Por cierto, con cinta verde, ahí de no sé qué. Y al final de la clase, el profesor, que en paz descanse, a él le debo todo, me dice, usted no es taekwondo, ¿verdad? Ese. Digo, no, karate. No, tiene que ir blanca. Después usted, ahí va, recuperar. Y hasta me la quité y, bueno, hasta hoy, si Dios quiere, y si Dios me permite más, ahí seguiré. Máster, a lo largo de los años, ¿qué considera usted que han sido sus mayores logros, momentos más significativos dentro de este hermoso arte marcial, taekwondo? Viera qué no he hecho yo en el taekwondo, padre. Yo, bueno, competí en los cinturones inferiores, en verde, azul, rojo, y después competí en cinturón negro. Fui a un mundial en 1979 en Alemania, estuve en 2 Panamericanos, estuve como en 5 Dual Meets, fundé una academia, el Olimpo, el 10 de agosto de 1975. Es la actual academia. No, y después, eso fue el Olimpo, pertenecía a la compañía textil centroamericana en San Rafael de Montes de Oca. Ya esa compañía se deshizo completamente, entonces fundé la Academia de Taekwondo Chale el 28 de abril de 1990. Y de las cosas más lindas que yo tengo en mi ser, como valores, es que la formación mía para las personas ha sido tan íntegra. Bueno, Dios me favoreció con 2 hijos maravillosos que siguieron la profesión mía y cada día ellos cimentan lo que su padre les ha transmitido. Y después tengo formación como 75 cinturones negros, de los cuales hay como, no me acuerdo exactamente, alrededor de Costa Rica, hay como 20 que tienen escuelas y muy importantes. Sí, estábamos platicando hace un momento con el máster Ulises. Prácticamente ustedes son los que han formado a las generaciones de cinturones negros actuales, ¿verdad? Y ellos han ido formando a otros cinturones negros. Máster, lecciones de vida aprendidas a través de esta hermosa práctica del taekwondo, y ya usted ha transmitido, como nos lo dice, ya ha transmitido esta práctica, esta disciplina, pero lecciones de vida aprendidas a través de estos años. Viera que tal vez como lecciones, como para decir, tengo que cambiar esto, ¿no? Sino que es como fomentar lo que a través de la vida me ha dado como para transmitir.
transmitir. Una de las cosas que yo tengo por mí y para transmitir alrededor es la actualización de lo que uno tiene que hacer. Claro, para que los valores se aumenten. Y después, digamos, en cuanto a las situaciones lindas de la vida, yo las resumo en 3. Primero, la familia, el hogar, ¿verdad? Segundo, si uno trabaja, el trabajo, alrededor del trabajo, ¿verdad? Y tercero, el deporte. Entonces, ya yo gracias, como le dije hace un rato, trabajé 47 años en Dos Pinos, ya de alguna otra forma muchos recuerdos grandes de lo que yo hice en el trabajo, ¿verdad? Porque yo empecé en Dos Pinos siendo un barredor y terminé con una subdirección de Dos Pinos, ¿verdad? Y después, en cuanto al hogar, pues sí, la crianza de mis hijos, voy para 54 años de vida matrimonial, ¿verdad? Y después, con el deporte, imagínense, ¿verdad? Claro. Me considero que, sin creérmela, que yo creo que soy el decano del taekwondo en Costa Rica. Sin duda, sí, por supuesto, con lo que nos está contando. Máster, muchas personas verán esta entrevista, esto quedará para futuras generaciones que conozcan el inicio de la Modo Guam en Costa Rica. A usted como primer practicante de esa primera clase que se dio de taekwondo, y a estas alturas de su vida, máster, perdón, con todo cariño y respeto, ¿cuántos años tiene ahorita? Ahorita tengo 76 años. 76 Voy años. Para 77. Máster, ¿cómo le gustaría que lo recordaran en el ambiente del taekwondo? Bueno, ya estoy tan satisfecho que me siento tremendísimamente contento y halagado porque yo sé que me recuerdan bien. Como le digo, en esas 3 situaciones de la vida, ¿verdad? En el trabajo yo sé que me recuerdan demasiado bien. Y después en mi hogar, en mi casa, por mis hijos, por los alrededores de mi familia, tanto de mi esposa como de mi familia, también me recuerdan positivamente muy bien. Y en el deporte, padre, hoy me siento demasiado satisfecho con lo que he hecho y tal vez con lo que Dios me va a dar más, con lo que tal vez me falta para hacer, pero envidia siento de mí mismo, de lo que yo quiero hacer más. Y no estoy contento con lo que he hecho. No estoy conforme, estoy cada día por querer hacer más. Hasta el último suspiro de la vida. Así es. En la práctica del taekwondo, en la vida de familia y en su ámbito laboral en su momento. Todo un legado en este país del taekwondo, de todas las vivencias que han tenido todos ustedes, grandes máster, iniciadores y fundadores de la Modo Guam. Máster, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros este aniversario. Creo que definitivamente tenía que quedar en los registros modernos que tenemos hoy de tecnología, el compartir con ustedes, que se les conozcan, porque el taekwondo y ustedes como máster, para mí, no pueden pasar desapercibidos porque es un gran legado. Como una finalización de esto tan lindo, de esta entrevista que me ha hecho usted, padre, sí quiero decirles como por ejemplo, Modo Guam, la escuela de la virtud, ¿verdad? ¿En qué manos está? Qué dichosos nosotros, los que estuvimos en Modo Guam, que está ese nombre en demasiado buenas manos. ¿Por qué? Porque los fundadores, los iniciadores de Modo Guam, que fueron 4, ya uno fallecido, que fue mi profesor, a quien le debo todo, el profesor Ricardo Cruz Saoma, el profesor Alejandro Chacón Zumbao, el profesor Guillermo Jope Marín, y el profesor José López Castillo, que en paz descanse, pero
Qué bueno, que un alumno de Modo Quan se hizo cargo de esto tan lindo que se llama Modo Quan. Y aquí en este momento yo felicito y agradezco en las manos que está Modo Quan, que es del profesor Álvaro Granados Coto, a quien le doy un abrazo tremendo. Y yo sé que no van a ser 50, van a ser muchísimos más. Así sea. Gracias, máster, por este momento de compartir y por esta entrevista que nos ha permitido. Con todo gusto.